Hola Nacho. ¿Qué tal, Arturo? Pues encantado de verte, de saludarte ahora Muchas gracias, hombre, yo también. este formato novedoso, ¿Qué es maravilloso este formato? micrófono. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues lo que estamos haciendo aquí es un videopodcast, o sea, un podcast que también se puede ver. Un videopodcast. Sí, interesante, ¿no? Y se titula Detrás de Marbella. Entiendo que este videopodcast está destinado a explicar qué hay detrás de la serie Marbella que hemos estrenado en Movistar Plus y desvelar los secretos. Así es, un videopodcast que además podéis ver, por supuesto, en Movistar Plus, como la serie, y también escucharlo en Podium Podcast, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Pero, ¿qué pasa? ¿Vamos a estar hablando tú y yo de lo que hay detrás de Marbella? No. Este es el primer episodio, yo creo que ya nos miran así. Había que invitar a los protagonistas número uno de la serie y sobre todo de lo que pasa detrás de Marbella. Entonces decidimos que para este primer episodio sería una magnífica idea contar con el director de la obra magna, Marbella, Dani de la Torre. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pensé que íbamos a hablar del Depor, pero lo dejamos para otro día, ¿no? Vamos a dejar el Depor para otro día, sí. Y con el guionista de Marbella, el reconocidísimo Beto Marini. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir y hasta la próxima. No, ¿qué tal? Bueno, como decíamos, pues efectivamente queremos contar no los secretos, pero sí las cosas que hay detrás de Marbella, y creo que teniéndonos a vosotros y teniéndonos a nosotros de este lado, yo creo que lo primordial, que además no contasteis nada en estas últimas semanas de la serie, no hablasteis nada de la serie, ¿no? No, es contar a la gente, que yo creo que le interesa mucho, pues saber de dónde partió la serie Marbella, cuál fue la génesis real y si tuvimos algo que ver, que creo que sí, pues cómo fue ese punto de contacto con nosotros. Pues mira, el punto de partida de la serie fue un artículo que salió en El País, que escribieron dos impostores periodistas que se llaman Nacho Carretero y Arturo Lezcano. Me suena. No, fue un artículo vuestro que salió en El País y que la verdad es que nos llamó muchísimo la atención. Cuando yo lo leí y Beto lo leyó en paralelo, pues nos comunicamos y también estaba gente de Movistar leyéndolo en ese momento, ¿no? Y estábamos buscando en ese momento una nueva idea también apegada a la realidad, ¿no? Sobre algo que sucediese en España que fuese digno de ser contado, ¿no? En una serie, y después de La Unidad queríamos también cambiar un poco y salir un poco del mundo policial e irnos a otro sitio, y vimos que Marbella y el artículo que escribisteis pues nos voló la cabeza, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco el origen. Movistar y nosotros pues ya contactamos con vosotros y a partir de ahí empezamos a viajar juntos a Marbella y a verlo in situ, y fue toda una sorpresa, y ahí acabamos de convencernos de que esto tenía que contarse sí o sí, ¿no? Pero cuando leísteis el reportaje, claro, vosotros tenéis experiencia, estabais rematando La Unidad, estabais con la tercera temporada de La Unidad. ¿Visteis la posibilidad de serie o simplemente dijisteis, bueno, por aquí puede haber algo? Porque es mucho material, es un paisaje interesante. No es fácil aterrizar eso en una trama. No, pero por cómo trabajamos nosotros, la unidad nos había acostumbrado. Cuando nos documentamos para la unidad, antes de ir a hablar con los responsables de Canillas, habíamos planeado un esquema de historia. Con la Policía Nacional. Con la Policía Nacional, claro, perdón. Y una vez que fuimos a hablar con los directo implicados, descubrimos que todo lo que habíamos planeado no servía para nada, lo tiramos. Entonces, en esta vez hemos un poco escarmentado y fuimos con vosotros a Marbella virgen, sin tener idea de por dónde tenía que ir la historia, podía ir la historia, pero sabíamos que era un tema que interesaba, que era importantísimo. Pero sí que es verdad que hubo un antes y un después al conocer a la gente allí. Sí, claro, no, es que eso es muy importante para quien, imaginemos, haya visto los primeros episodios de la serie y ahora, o el primer episodio, los dos primeros, y ahora estén escuchando y viendo este video podcast, es cómo vamos a Málaga, digamos, os llevamos a Marbella, y lo que allí os encontráis, esto es muy importante, el folio en blanco sin saber cuál va a ser el punto de vista, quién va a ser el protagonista, quién el antagonista o los antagonistas. Bueno, cómo os vuela la cabeza, o sea, explicadlo si se puede verbalizar en qué consistieron aquellos días. En descubrir un mundo nuevo. Un ecosistema, quieres decir. Un ecosistema, que es la gran palabra que salió del abogado original, de Ricardo, ¿no? Y el conocer al propio Ricardo, el abogado que defiende a los malos, ¿no? de Marbella. Yo creo que ahí descubrimos que él era el hilo conductor perfecto, porque es una persona que llega a todas partes, ¿no? Es decir, defiende a los malos, llega a los jueces, llega a la policía, llega, bueno,
a todo el mundo, ¿no? Entonces, y se mueve muy bien en Marbella, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Entonces yo creo que, y fue un personaje muy, muy curioso, porque además él es una persona, pues eso, muy, muy abierta, te cuenta cosas, su estilo de vida es muy cinematográfico, ¿no? Y yo creo que eso también nos dio muchas pistas de por dónde teníamos que tirar, ¿no? Pero a mí lo que más me impresionó fue, aparte de conocer a personas como Ricardo, fue sentarme en Puerto Banús. Yo nunca había estado allí. Y sentarme en Puerto Banús fue como ir a Barbilán, ¿sabes? Es decir, como a un mundo diferente, un sitio pintoresco de coches de lujo, yates y ropas imposibles, un mundo multiétnico y multicultural, no sé, y luego ver que todo eso también era un poco la fachada, ¿no? del crimen organizado, ¿no? Que era el Instagram de crimen organizado, ¿no? Pues nos pareció que yo creo que podía ser visualmente pues muy atractiva. Una de las cosas que recuerdo que tuvimos una reunión con Domingo Corral de Movistar Plus y queríamos contarle que aquel reportaje tenía una serie, que había que hacer esa serie. Y él dijo, joder, pero si es que yo también lo pensé y justo hablé con Dani de la Torre y con Beto Marini sobre la posibilidad de esto, que bien, como que de pronto había una confluencia, ¿no? Y le transmitimos que lo que nos gustaría a Arturo y a mí era formar parte del proceso creativo, que no queríamos entregar el reportaje y luego que se desarrollase la serie. Y en ese sentido tuvimos, y siempre no me canso de decirlo, contamos con vuestra generosidad, nos adoptasteis y nos dejasteis formar parte de todo ese proceso. Uh-huh. ¿En algún momento vosotros también pensasteis en esto, en decir, bueno, a ver qué tal va este equilibrio, a ver qué tal va con estos muchachos, no funciona esto? Claro, yo temía especialmente por Beto, porque es una persona bastante arisca y le cuesta mucho hacer amigos. Entonces, claro, y tenía este problema y por eso que me envió a mí solo a la reunión, si acordáis. Sí, verdad. Fui solo yo a la reunión y vi a codo levantado para marcar territorio. Claro. Y dejar claras las cosas. O Chiellini. Claro, Exacto. yo le mandé a él solo porque dije, si sale esto bien, ya es definitivo. ¿Sabes? Mejor poner todos los problemas por delante. ¿Y cómo viste aquella primera reunión? ¿Qué sensación? Bien. A ver, estamos trabajando aquí juntos, seguimos hablándonos, hay voluntad de hacer otras cosas y entonces fue bien. Y yo, tuvimos una primera reunión muy productiva, muy bien, pero yo tampoco tenía claro de cómo trabajaríamos, porque el proceso creativo es complicado. Exacto. Es un proceso, nosotros además venís de otro mundo que el periodismo. Yo tenía una preocupación que la realidad marcara mucho y obligara a la ficción a doblegarse a la fidelidad histórica y de hechos. ¿Sabes? Que entonces que tuviéramos que escribir una ficción que fuera de este punto que ocurrió así a este otro punto que ocurrió así, una reconstrucción de algo que aún no conocía y me preocupaba. Bueno, sí. Pero yo creo que hemos logrado encontrar una medida de trabajo fenomenal donde hemos creado una serie de ficción, de entretenimiento, ¿no? Inspirada en hechos muy reales. Sí, es que en ese sentido yo quería, así recordando un poco cómo fue el proceso, no recuerdo cómo fue el momento en el que, no sé si es Beto o es Dani, que decide que una buena fórmula para comunicarse con el espectador, meterlo en el ecosistema y en la propia serie y en la propia trama, y también dar muchos datos que quizás de otra manera no era muy orgánica, era lo que se denomina romper la cuarta pared, o sea, que el protagonista hable directamente a la audiencia, cosa poco vista en España y en una serie de estas características menos. ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo creo que la idea fue de Dani. Sí, pero bueno, fue una cosa hablada en Marbella. De Marbella. Fue una cosa hablada en Marbella que lo hablamos así un poco. Siempre hay este brainstorming, no es cuestión de que se me ocurra a mí o se le ocurra a Beto, da igual. El tema es que al final, cuando estábamos todos juntos, los cuatro, pues hablábamos un poco de estética también, de cómo contar esta historia. Y a mí se me venía todo el tiempo a la cabeza un poco el Lobo de Wall Street, ¿no? Y los personajes de Scorsese, de uno de los nuestros, cosas así. Y sí que vi la posibilidad de utilizar esa manera de contar en porque Marbella y los personajes que allí habitan te permite, ese exceso te permite pasarte líneas, ¿no? y transgredir un poco, ¿no? Y si me puedo sumar a esto, nos ocurrió que hay algunas cosas que nos fliparon más que otras. Sí. Y una de estas fue el abogado Ricardo Osorio. Y Ricardo nos cogió de la mano y nos llevó a este mundo y nos explicó lo que era este mundo. Entonces, yo ya había ido bastantes veces a Marbella, había estado en Puerto Banús, pero había visto la realidad sin entenderla. Y después, con vosotros y con Ricardo, que me cogisteis de la mano, me
me Claro. explicasteis la misma Te realidad. sumerges. Claro. Entonces vi lo mismo que había visto, pero con una guía, Con un las si- gafas, con las de gafas ver, ¿no? de ver, Claro. con los rayos infrarrojos. Es que ¿no? esto es lo mismo que si vas a las pirámides de Egipto y tienes un Exacto. guía, ¿no? Y te Sí. dice esto lo hicieron así o asá, ¿no? Y si vas por allí no te enteras de nada de lo que Eso estás es, viendo, eso ¿no? es. Entonces Pues queríamos que en nuestra serie fuera hubiera un sí, personaje hubiera un guía. que llevara al público de manera narrativa, de manera de ficción, pero que le llevara de la mano y le metiera en este mundo. Pero No. bueno, luego el equilibrio con vosotros es fundamental. Yo creo que para mí fue el trabajo perfecto, por decirlo así. Me refiero que nosotros somos especialistas en ficción y vosotros sois especialistas en la realidad, ¿no? En contar la realidad. Y entonces yo creo que eso está muy bien porque a nosotros a lo mejor nos enamorábamos de cosas o en cosas ficticias que vosotros también lo arraigabais en la realidad o al revés, ¿no? O había datos que no se daban, que eran importantes darlos para que tuviese veracidad lo que estábamos contando. Yo creo que eso es muy bueno porque cada uno somos especialistas en lo nuestro y esa colaboración hace que todo sea más rico y que todo tenga más interés, ¿no? Y yo me acuerdo siempre vuestra cara un día que A ver. nos contasteis algo, no me acuerdo exactamente qué era real, que ocurrió. Y nosotros dijimos, si lo contamos así, no se lo creen ni Dios. No se Claro. lo creen. Tenemos que ficcionarlos para que sea creíble. Porque es Y- verdad, pero no es verosímil. Eso es. Y creo que le dijiste, interesante este concepto, etcétera. Eso Ahí es. nosotros entraste un poco aprendimos en la la diferencia dinámica. entre realidad Claro. y verosimilitud. Claro. Porque mil ejemplos tenemos Sí. de cosas que pasan en la realidad, ¿no? Y dices, hombre, es que si esto lo Hombre, pones en lo una que, ficción. lo es que ha pasado imposible. hace tiempo con el tío de la mocromafia, Por ¿no? Es ejemplo. decir, que digas que fue que no se entendió la audiencia nacional con la audiencia provincial y dices, pero ¿qué estamos hablando? Claro. De Mortadelo y Eso es. Filemón, ¿no? Es decir, Pero- que vas a otro código, ¿no? A mí me gusta que de este equilibrio del que estáis hablando sale la serie. En realidad la serie es un equilibrio, la serie es evidentemente y prioritariamente una serie entretenida, divertida, excesiva, pero tiene todo un sustrato de verdad que no nos cansamos de repetir, ¿no? Y que creo que es un valor añadido. La serie, pues si la ves, pues el mafioso albanés viste, como visten los mafiosos albaneses, que no es como viste el de la mocromafia o el italiano, el reloj, el coche, la discoteca. Todo eso que se transpira de la serie es un valor muy añadido. Sí. Claro, para eso, y este video podcast se llama Detrás de Marbella, hay un trabajo, como decíais, sobre el terreno, pero llegamos a las últimas consecuencias. Es decir, aquí este señor guionista y este señor director se sentaron a tomar gin tonics y a comer con mafiosos de verdad. Entonces, no sé, me gustaría que nos dierais vuestra opinión de cómo es, pues, empaparte, porque una cosa es documentarte y otra es sentarte con el jefe de la mafia tal, ver que el jefe de la mafia albanesa está saliendo del garito, te lo presentan, un gángster de no sé qué. Todo esto lo habéis vivido para Sí. construir esta serie. Sí, la verdad es que con mucho respeto al principio, ¿no? Es decir, hostia, porque no sabes muy bien cómo va a ir la cosa. Pero por otro lado, al entrar en la discoteca aquella, ¿no? Llena de gente y tal, estás viviendo, estás dentro de uno de los nuestros, ¿no? Estás dentro de una ficción, ¿no? Estás, Aunque sea real, estás ¿no? dentro del primer episodio de Marbella. Totalmente. Y con ese, cuando se para y se presentan los personajes, sí. así yo creo que lo vivisteis, porque Sí. era, mira, aquellos de allí Son los son colombianos. serbios, Aquí aquellos son de los allí serbios. son italianos. Sí. Y yo creo que ya os quedó para Sí, luego plasmarlo en la pantalla. Nos quedó ¿no? tal cual. Es que yo creo que ya cuando hicimos la unidad fue bueno ver los despliegues policiales, Claro. estar con infiltrados y todo eso, porque para hacer los despliegues tienes que verlos, porque si no te imaginas. Y lo que se tiende a hacer es americanizar las cosas, ¿no? Es decir, las ficciones americanas siguen mandando cómo se cuenta mucho, ¿no? Y aquí no es así, porque los despliegues españoles son muy diferentes. Lo mismo que los mafiosos que viven en Marbella son muy diferentes a los que pueden vivir en Miami, ¿no? Claro. O los que pueden vivir en Palermo, ¿no? Eso es muy diferente. Entonces, claro, eso nos dio pie a contar cómo es Marbella, que es un lugar pequeño en que las carreteras hay unos boquetes de órdago y van Ferraris por allí de 400.000 euros, ¿no? Es decir, y no uno ni dos, hablamos de cantidades industriales de coches de alta gama, ¿no? Que yo nunca vi tantos coches de alta gama en un concesionario juntos, ¿no? Es decir, que es una pasada, ¿no? Y eso, claro, eso nos marcó mucho también, y estar allí, verlo en primera persona, conocer a los malos, conocer al diplomático del mal, ¿no? Al de la ONU, al jefe de la ONU, ¿no? Al pacificador en persona, también nos impactó en ese restaurante en el que no había nadie, ¿no? Es decir, que eso está, el personaje de Claudio que podéis ver en la serie está inspirado en uno real, ¿no? Que nosotros conocimos, y la verdad es que es curioso porque no hay nada más cinematográfico que un pacificador, ¿no? Claro. Es decir, ¿no? Que todos vayan allí, como El Padrino y como todos los que hemos visto, ¿no? Que todos vayan a pedirle favores o que simplemente esté mediando, ¿no? En problemas, ¿no?
Sí, y en la serie intentamos recrear también las primeras emociones que vivimos. Es que se nota, de verdad. O sea, nosotros lo notamos. Y mi referencia, sí, creo que como la de Dani o las vuestras o el público normal, con las mafias son o los periódicos que se leen, o sobre todo las series y las películas que hemos visto. Y yo iba allí con estas categorías en la mente. Y cuando llegué a Marbella vi que esta referencia no servían, que las organizaciones criminales aparentaban, tenían un comportamiento, una manera de moverse, de relacionarse completamente distinta, que yo no había visto nunca y creo que no se había contado nunca en las series. Porque tener a todas las mafias de distintas nacionalidades, mexicano, colombiano, italiano, como un muestrario, en Puerto Banús, en la misma discoteca, que se miran, etcétera, presumen, compiten, ¿no? Compiten, pero a nivel de quién me gasto más en botella, quién tengo la chica más guapa, etcétera, pero no se atacan. Era algo que no había visto nunca. Y para nosotros daba, perdóname, ese elemento plus que era, esto nos ha contado antes en el cine, buscar la originalidad en el cine o en la tele. Este elemento de originalidad que hace que los americanos llaman unique selling point, que tu película, tu serie sea única y sea el elemento diferenciador para el público. Es que es muy importante y yo creo que eso nosotros nos sentimos más que satisfechos porque realmente vimos que se respetaba lo que pasa en realidad en Marbella, que es ese equilibrio hasta que se rompe, ¿no? Pero que no es tiroteos diarios con medio cuerpo fuera del coche y la sirena sonando, ¿no? Entonces es tal cual como luego se refleja. De hecho, ¿no? si los 3 primeros capítulos de Marbella es un poco conocemos a todos los personajes y todo es más tiende más hacia la comedia negra que hacia el thriller, ¿no? Clásico. Luego sí, a partir del 4 ya es un thriller clásico, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todo va bien, todo es luz, color, brilli, fiesta, intentar ganarme uno al otro, pero vendiendo movidas, ¿sabes? Vendiéndole que yo te voy a conseguir esto, te voy a conseguir lo otro. Son auténticos vendedores perfectos, ¿no? Como los carteles que ves cuando llegas a Marbella, que es abogado, yo te soluciono el problema, yo no sé qué, ¿no? Es que que es muy americano, eso solo se ve allí, ¿no? Entonces, al final nosotros, quizás al principio, cuando llegamos allí estábamos un poco como cuando llegó Yasin y bajó de la furgoneta, ¿no? Que llegó allí, ¿no? Y veis, estaba un poco perdido, ¿no? Sí, es decir, que para alguien que no es de allí choca, ¿no? Incluso para un personaje que era el jefe de la macromafia, como era él, llegar allí y ver que tiene un ecosistema que es todo lo contrario a esconderse, como estaba acostumbrado en Rotterdam, ¿sabes? Es decir, que es mostrarse, coche de lujo, tal, pues eso también le cortocircuita un poco la cabeza a él, ¿no? Y a nivel de dirección, Dani, claro, al final tenemos en la serie la macromafia, que son chicos holandeses de origen magrebí. Tenemos franceses, tenemos una banda de Liverpool, tenemos la mafia albanesa, tenemos la mafia serbia, tenemos a los italianos, napolitanos. Todo actores. A los suecos. A los suecos. Tú para dirigir eso, aquello era verdaderamente la ONU. De hecho, cuando acabó el rodaje me acuerdo que dijiste, estoy de escuchar 25 idiomas distintos. Yo me acuerdo un día que no sé qué habíais dicho, no, es que tiene que haber otro personaje de tal. Y digo, no me metáis más idiomas, por el amor de Dios, que tengo más coach en el set que actores. Claro, tío, tengo más coach que Brad Pitt en el set, ¿sabes? Es decir, que es la leche, porque es complicado. Y luego también hay una cosa fundamental, que es que no hay actores que vivan en España de diferentes orígenes que puedan funcionar, ¿sabes? Es decir, tuvimos un problema con los holandeses que vivan en España, que son actores, no hay muchos, ¿no? Lógicamente. Entonces, claro, y los que hay no todos te van a encajar en el papel que estás buscando, porque a lo mejor buscas una chica de 30 años y hay una mujer de 50, ¿sabes? Es decir, no te encaja. Entonces, para eso sí que hubo un trabajo muy potente. Por ejemplo, el personaje de Yasin, que hace Jalid el Paisano, o el personaje de Anne, que hace Aurora Moroni, pues su idioma materno no es el neerlandés, y lo aprendieron para la serie, ¿no? Y las coach de neerlandés nos decían que estaban alucinando con lo rápido que aprendían y lo bien que lo hacían. Entonces eso es fundamental. Es fundamental, para mí ya desde la unidad lo era, respetar un poco el idioma de origen de los personajes, ¿no? Si tú eres sirio, pues hablas el árabe sirio. Si tú eres marroquí, hablas el árabe marroquí. Y aquí igual, los serbios hablan en serbio entre ellos, los gallegos hablarían gallegos entre ellos y los italianos hablan italiano entre ellos. Cada uno tiene su código. Es verdad que a veces el código de unión es el español, ¿no?
¿no? Pero porque lleva un tiempo en Marbella y porque también necesita moverse con el idioma, pero sí que también eso le da el exotismo y yo creo que a los personajes les hace más reales, más verdaderos, ¿no? Totalmente, el idioma, el vestir, los tatuajes, es una cosa que está muy cuidada en la serie y que transpira muchísima verdad. Pues ves a un gángster serbio y lleva sus ítems serbios que no son los mismos que el malo de otro sitio, y eso en la serie está fielmente reflejado. No, que iba a decir que comentabas el tema del humor y también yo creo que llama la atención a la gente y si también podéis contar, bueno, pues dónde visteis que ese código era el adecuado para vehicular la serie, por lo menos hasta la mitad, ¿no? Yo creo que hay dos razones, y la segunda te la dejo a ti porque te he oído en otras entrevistas comentarlo. Así que acuérdate. Bien. No, yo creo que vimos a Marbella vírgenes, dispuesto a ver qué nos contaba Marbella. Y hemos visto que la Marbella que conocimos, de los malos, pero también de los policías, de los fiscales, de los jueces, nos contaba Marbella con un cierto humor. Y tenemos que salir un poco de la convención de la ficción de que los narcotraficantes antes de una operación o semanas antes de una operación están siempre nerviosos, están siempre enfadados, siempre duros, se gritan entre ellos. No, no es verdad. Los mafiosos que hemos conocido, etcétera, hacen bromas y hablan de ellos de manera cachonda, divertida, etcétera, ¿no? y fardan de manera divertida. Y esto ocurre también con los policías. Nos dimos cuenta con la unidad, con los policías de información, que antes de una operación están de bromas para destensar la situación, y pasaba también allí. Y entonces quisimos relatar este tono porque era el tono de Marbella. Y después está, y aquí dejo la palabra al compañero, la decisión de contar esa historia de la manera que el público no tenga rechazo hacia este mundo. Y aquí creo que entra el humor. Y no sé si te dejo una patata que hierve. ¿Una patata? Sí, en italiano es patata hervente. Te digo, patata caliente. O te puedes... No, yo creo que es fundamental, para mí el humor es fundamental en la ficción. Cuentes lo que cuentes. Es decir, y todos sabemos que el humor nace del drama también, ¿no? Es decir, hemos visto desde las películas en blanco y negro de Charles Chaplin o Buster Keaton, en las desgracias más grandes que le pasaban a los personajes, creabas el humor, ¿no? Y la verdad es que yo hacía tiempo que no me reía tanto localizando y viendo sitios como Marbella. Pero ya no solo por los propios personajes, es por las casas que ves, los coches que ves, las reacciones que ves, cómo caminan, cómo miran, lo que hacen. No, es que es muy gracioso. Es algo que a veces incluso traspasa la vergüenza ajena, pero no puedes dejar de mirar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. El disparate, ¿no? Y claro, y luego es verdad que todas las ficciones, a mí me contaba una pareja que tuve que era médico, me decía, yo cuando veo las ficciones y veo a los médicos en un quirófano atacadísimos todos, digo, pero es que eso no es así, si no estaríamos todos locos, ¿no? Claro. Es decir, bromean, gastan broma, hablan de sus movidas y tal, y luego evidentemente pueden tener algún momento de estrés, ¿no? Pero generalmente la gente cuando trabaja y hace algo cotidiano tiendes al humor, porque es lo que te quita tensión, o meterte con uno con el otro, o hacer bromas, ¿sabes? Es decir, que yo creo que es lo más cotidiano y yo creo que España es un sitio donde el humor impera en todas partes, ¿no? Lo hemos visto en todo tipo de situaciones, incluso las más terribles a veces, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental y a mí me gusta mucho trabajar desde el humor, incluso cuando trabajo con los actores. Es decir, que los actores utilicen su sentido del humor para crear al personaje, ¿no? Por eso, por ejemplo, aquí el personaje de Hugo Silva, de César, tiene sentido del humor, ¿no? Por cómo relata y por cómo cuenta, pero si te fijas, su antagonista, la policía, también tiene su sentido del humor, ¿no? Es decir, cuando se vacilan uno al otro, cuando habla de él con el fiscal, ¿sabes? Es decir, siempre tiene ese punto de coña, ¿no? También pero seria, pero también suelta sus pullas, ¿no? Y yo creo que es fundamental el sentido del humor para definir mucho a los personajes e incluso definir a un país o una sociedad, ¿no? Y ya que hablamos del sentido del humor, me permito de intervenir y hacer una aportación, que es el sentido del humor de Ricardo Osorio, el abogado que nos asesoró y que se mostró muy, muy generoso a la hora de asesorarnos en crear un personaje que pasa la línea, que excesivo. Es un abogado excesivo, que no habla demasiado bien del colectivo de los abogados, pero Ricardo tuvo este sentido del humor. Sí, la verdad es que sí. Y esto creo, se le agradece por un lado y además nos ha ayudado también a
a formatear bien, a crear parte de la parte buena de, Fue muy generoso, Ricardo. Sí. de César Beltrán, que es el abogado interpretado por Hugo Silva. Y otro ecosistema, otra vez el palabra, donde nos asomamos fue a la policía. Vosotros veníais de la unidad, conocéis bastante bien, pero veníais de un tema que es información, antiterrorismo, y pasamos a crimen organizado. Ahí teníamos una premisa, ¿os acordáis los 4? De que teníamos que retratar pues, que la policía tiene muchas carencias, que hay mucha precariedad, que les faltan medios, que les falta... Y esto en las series es recurrente, ¿no? Se quejan, joder, no hay gente. Y se ve. Son 4. Eso Son es. 4. Hay uno de Son ellos... 4 y que tienen que escoger seguir a 2 porque no pueden seguirlos a todos. Sí. ¿no? Y luego Es hay decir, un tema que metemos que es la corrupción policial, que está ahí, es el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar en España, pero existe. Sí. Y en la serie pues también nos despojamos un poco de eso. Oye, hay policías corruptos y lo reflejamos, ¿no? Sí, eso se refleja porque está ahí, eso existe. Y luego también la diferencia de medios que es evidente, ¿no? Por un lado estamos viendo un personaje que compra un Rolls Royce, ¿no? Y por el otro lado estamos viendo cómo otro personaje no tiene muchísimos problemas para justificar 30.000 euros que le han dado, ¿no? Es decir, es tremendo, ¿no? La diferencia entre unos y otros, ¿no? Es decir, pues no sé, yo creo que eso está ahí y también se ve que los policías pues no están bien pagados, que los policías tienen muchísimas carencias. Conocimos a policías que venían con coches incautados de los propios narcos porque ellos no tenían coches propios, e incluso los medios de comunicación entre narcos, cuando los incautan, también los utiliza la policía para poder ir a por ellos, ¿no? Es decir, que estamos en una pelea muy, muy, muy injusta, ¿no? Siempre, cuando se retrata una realidad de un lugar, la gente de ese lugar a veces pues pone un pie atrás pensando que pues, se puede manchar el nombre de ese lugar, estigmatizarlo de alguna manera. En estas semanas, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, vosotros también, pero yo creo que sería bueno, una vez más, pues replicar y repetir el espíritu de la serie, porque alguien, una vez, recuerdo que te preguntaron, Dani, como que se van a enfadar también los políticos de Marbella, ¿no? Y tú decías una respuesta, pero clamorosa, ¿no? Que es, no, al revés, deberían estar contentos, ¿no? Por esta Yo serie. creo que deberían estar agradecidos. Es decir, que se cuenten las cosas que no van bien para poner el foco ahí. Porque es verdad que Marbella es un lugar pequeño, que a lo mejor a los políticos tampoco les supone mucho, ¿sabes? A nivel votos o a nivel mediático. Y yo creo que es bueno que se ponga el foco cuando un problema está ahí y todavía no ha traspasado líneas graves, ¿no? Me refiero a que haya cosas como las que hubo en Rotterdam, en Holanda, en Bélgica o en Suecia, ¿no? Es decir, que yo creo que ese tipo de mafias están allí y están aquí. Con lo cual, ¿por qué no un día no van a traspasar la línea y van a hacer lo mismo aquí que hacen allí? Es decir, ¿por qué? Es decir, que yo creo que eso, el problema está ahí. Yo creo que nosotros, Marbella es un lugar precioso, es un lugar idílico, y evidentemente no hay inseguridad ciudadana, evidentemente, claro que no, porque los ajustes de cuentas son entre ellos. Pero el espejo que tenemos en la otra parte de Europa es un espejo mucho más peligroso. Y el número 2, que se ha escapado hace tiempo de Málaga, es el que ordenó atentar contra el presidente y contra la princesa, el que tuvo problemas los fiscales, periodistas, ¿no? Es decir, que al final eso puede traspasar fronteras. Sí, el monstruo crece y... Claro, evidentemente que esto no es Chihuahua ni Ciudad Juárez, claro que no, porque si nosotros fuéramos a Ciudad Juárez no podríamos narrar la serie como la narramos, ni personajes tan viva la vida como los que narramos. Ahí tenemos otros ejemplos como Narcos o como lo que quieras, que ves cómo son, ¿no? Los personajes. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que yo creo que el que se visibilice nunca está de más. Y yo creo que, por lo menos para que se reconozca lo que hay allí por parte de España y por parte de la gente en Marbella que no está conforme con lo que está pasando, para que tengan también un altavoz donde poder apoyarse, ¿no? De hecho, ojalá esta serie sirva, también se sume a esa denuncia. Pues creo que se nos fue el tiempo. Sí. Es que esta gente es tan interesante que... Sí. Bueno, pero habrá más oportunidad de hablar. Ojalá
que haya más oportunidad más adelante, pero muchas gracias por venir, No, por gracias a acogernos vosotros. en vuestro seno y por haber compartido esta aventura de 3 años. Ahora toca disfrutar de la serie después de tanto esfuerzo y ver si conseguimos darle más vida más allá, ¿no? Ojalá. Pues ojalá. Ojalá esto Ojalá. tenga más recorrido. Ojalá demos la vuelta a España, ¿no? Y acabemos en Galicia o en, Por ejemplo. o en donde ejemplo. sea, ¿no? O en Turín. Oye, ¿dónde se puede escuchar este video podcast? A ver, No me quedó antes de claro. nada recordamos obviamente que Marbella, la serie está disponible en Movistar Plus y que este video podcast se puede ver detrás de Marbella, por supuesto, en Movistar Plus también, y escuchar en Podium Podcast, en YouTube, donde también se puede ver, en Spotify y en el resto de plataformas de audio. No se hable más. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, Dani. Un placer, Muchas gracias. chicos. Y placer. hasta la siguiente entrega. Muy bien, un abrazo. Chao.